Hablemos acerca del estrés, porque el estrés aumenta el cortisol. ¿Eso qué genera? Que nos dé hambre, que nos dé ansiedad, ganas de seguir picando. Y es un ciclo que se va volviendo infinito. Pero ¿cómo podemos hacer para romper ese ciclo? Está con nosotros la doctora Laura Ulate para hablarnos de este tema. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. ¿Por qué la insulina, el cortisol son temidos? Hay que tener claro que, digamos, la insulina y el cortisol son hormonas en las cuales se ha escuchado mucho últimamente, pero tenemos que tener claro que son hormonas que son indispensables para vivir. Un ser humano sin insulina y sin cortisol, la probabilidad de que fallezca suele ser muy alta. Hace 100 años, los pacientes diabéticos tipo 1 que no tenían insulina fallecían. Sin embargo, como todo en los excesos, también puede producir condiciones perjudiciales para la salud. Entonces, los pacientes que tienden a tener resistencia a la insulina tienden a incrementar los niveles de insulina y eso puede tener efectos en varias zonas, en varias partes del cuerpo que suelen ser perjudiciales cuando esto es a largo plazo. Lo mismo ocurre con la parte del cortisol. Si tenemos una producción excesiva de cortisol, pues podemos tener incluso una enfermedad muy específica que se llama una enfermedad de Cushing, que puede generar problemas muy serios a la salud, pero el estrés crónico sí hace que haya una sostenibilidad, aunque no llega a ese punto de ser tan extremo, del cortisol, que hace que haya mayor resistencia a la insulina, cambios en los depósitos de grasa a nivel corporal y de ahí que el estrés a largo plazo nos vaya a generar problemas de salud. Doctora, ¿qué le sucede al cuerpo cuando una persona está bajo grandes niveles de estrés, como por ejemplo estrés, no sé, por el trabajo, la familia o una relación sentimental que se rompe, problemas económicos? ¿Qué pasa en general en el cuerpo? En el cuerpo existe un desequilibrio no solamente a niveles de cortisol principalmente, o sea, el estrés crónico genera esa elevación de los niveles de cortisol de manera sostenida que, como te digo, produce alteraciones en la disponibilidad de la grasa corporal, que eso eventualmente va a generar que te inflames y que vayas a producir enfermedad, sino que también existen una serie de hormonas como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, que son hormonas que establecen sensaciones de bienestar, sensaciones de placer que se producen en el cerebro y que con los niveles de estrés crónico, de ansiedad de manera crónica, suelen bajar y hacer que los pacientes se sientan mal. ¿Cuál es la relación que existe entre el cortisol y el aumento de la grasa abdominal? El cortisol determina, o los esteroides en general determinan cuál es la distribución de la grasa que se tiene. Entonces, este tipo de sustancias hacen que las personas empiecen a acumular grasa a nivel central, es decir, en el tronco, principalmente a nivel del abdomen, y que más bien los brazos y las piernas sean más delgados. Entonces, la hormona como tal permite que exista esa distribución típica de lo que es la grasa corporal y por eso se nota más a nivel abdominal, porque es en el tronco en donde se empieza a acumular. Entonces como que nos hace más delgaditos de brazo y que aumente el abdomen, justo lo que no queremos. Sí, pero sí suele ser muy notorio realmente y es una condición que hace que sea muy difícil controlar el peso realmente. ¿Cuál es la relación que existe entre el estrés y ese botoncito del hambre, de la ansiedad que hace que uno quiera estar picando? Cuando uno está estresado, está ansioso, tiene alguna situación conflictiva en la vida, pues vas a buscar mecanismos por los cuales sentirte bien. Cuando estamos bajo esas situaciones se van a activar unas áreas en el cerebro que tratan de buscar esas sensaciones de placer para liberar estas hormonas de las que estábamos hablando anteriormente, la dopamina, la serotonina. La comida, principalmente los alimentos que son más ricos en calorías, que tienen más cantidad de grasa, que tienen más cantidad de azúcar, pues estimulan estas zonas del cerebro para que liberen estas hormonas. Entonces tendemos a buscar los alimentos con el fin de generar esas sensaciones de bienestar que nos dan esas hormonas. Entonces eso es lo que normalmente ocurre y eso es el disparador. Existen condiciones que podemos sustituir en lugar de la comida. Podemos buscar otros mecanismos que permitan generar el mismo estímulo en el cerebro, pero no suele ser tan potente ni tan rápido. Por eso es que siempre buscamos comer. Doctora, ¿cuáles son las estrategias que podemos buscar, utilizar para mantener el cortisol a raya? Dormir es una de las cosas más importantes. Una persona debería dormir mínimo entre 7 y 9 horas. El cortisol tiene un ciclo circadiano y se alcanzan los niveles más bajos durante las horas del sueño y se empieza a elevar conforme empiezan a aparecer las horas de luz. Entonces, dormir es quizá de las cosas más importantes. Buscar mecanismos de escape.
para liberar esos niveles de ansiedad y de estrés y establecer mecanismos que nos permitan tener esas sensaciones de bienestar que nos dan nuestras otras hormonas sin que eso implique el consumo de alimentos, como que actividad física, buscar un hobby, si me gusta leer, buscar espacios para hacerlo, buscar pasar tiempo con la familia. Ya los estudios han demostrado que las personas que más viven son las personas que más sociables son. Entonces, buscar esos mecanismos de escape permiten que yo baje esos niveles de tensión y que los niveles de cortisol no se mantengan de manera sostenida. Sí, de hecho es algo característico en las zonas azules, ese nivel de sociables que tienen. Ahora, hablemos de cuál es la relación que existe entre la insulina y la diabetes tipo 2. ¿Qué tiene que ver? Ok, existen muchos tipos de diabetes. La más frecuente en Costa Rica, que es alrededor del 85-90% de la población, es la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es que hay un problema en la acción de la insulina propiamente. Entonces, los pacientes tienen resistencia a la insulina. Eso es como que vos imagines una habitación y el cuerpo necesita meter el azúcar en la habitación para procesarla. Y la insulina es la llave con la cual se abre la puerta, pero el llavín está trabado. El llavín no sirve. Entonces el cuerpo lo que hace es producir más insulina para poder meter el azúcar dentro de la célula y procesarla. El detalle está en que no logra sostener ese exceso de insulina de manera indefinida. Entonces llega un momento en donde el cuerpo se agota, la insulina empieza a bajar y aparece la diabetes. Entonces lo primero que ocurre es esa resistencia y la compensación del cuerpo produciendo insulina, y luego me agoto, ya no puedo sostener esa batalla constante y aparece la diabetes. ¿Y cuál es la relación que existe entre la insulina y el consumo de carbohidratos? Lo que pasa es que la insulina es la hormona que va a procesar los carbohidratos que consumes. Entonces, entre más carbohidratos consumas, más insulina necesitas para procesarlos. Entonces, si ya tienes una resistencia a la insulina, tienes que tener en cuenta que vas a necesitar más insulina de lo que necesitaría una persona sin resistencia para procesar X carbohidrato. Entonces, si me como una manzana, puede que vos necesites 2 unidades, pero si yo tengo resistencia, puedo necesitar 6. Y ese exceso de insulina que tengo que producir va a tener efectos en otras partes de mi cuerpo. Entonces va a producir que la distribución de la grasa sea distinta y se me acumule en el abdomen, va a producir que se me manche la piel, tenga manchas oscuras, que me salgan las famosas cabecitas de vena, y eventualmente va a producir que ya mi cuerpo no pueda sostener eso y que aparezca diabetes. Entonces, doctora, ¿cómo podemos hacer para corregir este problema de resistencia a la insulina? Lo primero es identificar a las personas en riesgo. Si yo tengo familiares con diabetes, es una de las características principales. Si he tenido síndrome de ovario poliquístico, si soy una persona que tiene exceso de peso, si tengo hijos que pesaron más de 4 kilos en el momento de nacer, o si tuve diabetes gestacional, son factores de riesgo para saber que tengo resistencia a la insulina y que algo va a pasar. Pero lo ideal es hacerlo en edades muy tempranas. Entre más temprano podamos intervenir, mejor nos va a ir. ¿Y qué significa eso? Cambiar estilos de vida y actividad física. Dormir bien, tener espacios de esparcimiento, eso es lo más importante, porque si no va a haber incrementos de cortisol que llevan a resistencia a la insulina. El aumento de peso me lleva a resistencia a la insulina. El no dormir me lleva a resistencia a la insulina. Entonces, todas esas cosas es lo que al final tenemos que modificar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos altos consumos de carbohidratos, ¿cuál es el resultado? Depende de lo que mi cuerpo tiene. Si mi cuerpo tiene la capacidad de procesar esos carbohidratos, lo va a hacer, y lo que va a hacer es acumular el exceso de energía que tenga en forma de grasa. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si tengo resistencia a la insulina, eso va a ser un poco más complicado, porque puede ser que ni siquiera pueda mantener el nivel de azúcar normal de mi organismo. Pero lo usual que va a ocurrir es que yo consumo el carbohidrato, lo va a procesar, la insulina lo que va a hacer es convertir lo que yo no vaya a usar en grasa y lo va a acumular. Voy a subir de peso. Para una persona que tenga resistencia a la insulina, ¿cómo le puede ayudar, por ejemplo, a tener una dieta que sea baja en carbohidratos? Lo que estábamos comentando, al final, bueno, todo lo que consumimos termina convirtiéndose de cierta manera en energía, pero el tener bajos carbohidratos o utilizar carbohidratos que sean más complejos y que sean más difíciles de procesar por nuestro organismo hace que produzcamos menos insulina. Okay. Entonces eso al final va a hacer que mi distribución de grasa sea menor. Es como un círculo vicioso, porque el problema es que si yo tengo mucha resistencia a la insulina, voy a producir mucha insulina para compensar esa resistencia, y el exceso de insulina me va a llevar a ganar peso. Pero el exceso de peso me lleva también a resistencia. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Entre yo más carbohidratos introduzca, más insulina voy a producir. Por ende, más aumento de peso voy a tener, por ende, más resistencia a la insulina.
Doctora, muchas gracias por Gracias a usted. enseñarnos. Muy amable, gracias. Seguimos, Charlene.